Mi nombre es Harry Julio Arjona y estoy acompañado de la compañera Dinaira Patricia Pérez. Estamos en el curso Construcción de Subjetividades del programa de Psicología y en este momento vamos a hablar sobre la construcción de subjetividades que comparte la evaluación final del curso. Entonces comenzamos con una pregunta orientadora que dice ¿cómo se construyen las subjetividades en torno a la verdad? Este concepto está en el acuerdo del informe final de la Comisión de la Verdad y es un concepto muy importante que hemos venido construyendo durante toda la unidad. Entonces, compañera Dinaira, ¿qué nos podrías resaltar acerca de esa construcción de subjetividades en torno a la verdad? Así es, compañero Harry. Cordial saludo para ti y para la tutora y para los que posteriormente van a estar escuchando este video. Podemos decir que después de haber leído todo este informe final de la Comisión de la Verdad, la subjetividad se construye en torno a esa verdad, a esa validación y reconocimiento de estas distintas experiencias y relatos que han vivido todas aquellas personas que fueron afectadas por el conflicto armado en Colombia. Este informe nos permite entender cómo se ha dado este proceso de subjetividad, cómo se desarrolló este trágico momento de violencia y la manera de cómo se ha ido luchando para que esto no vuelva a ocurrir y para que haya una reparación en el corazón de las víctimas, promoviendo así una cultura de perdón, de reconciliación, de reparación y de paz. Y concluyo con algo muy importante que me llamó la atención en el diario del Espectador en el 2022 que dice, la voy a leer puntualmente tal cual como dice la comisión subraya la necesidad de procesos pedagógicos y culturales que ayuden a posicionar la verdad en el imaginario colectivo de la sociedad colombiana. Esto incluye la creación de recursos didácticos y artísticos que faciliten la sensibilización y el entendimiento de estos eventos que se dieron en este conflicto y así poder analizar y todas estas experiencias y perspectivas que se vivieron en estos momentos. Continúa, profe. Bueno, yo quería aportar algo aquí, compañera, y es que, bueno, el término de subjetividad que nos dio Hernández 2011 básicamente nos impuso en su descripción que la subjetividad se compone de percepción, de una interpretación y de un significado que se le da al entorno de nuestra realidad como individuos. Y el concepto de verdad viene siendo como esa construcción social que, a la que le damos la interpretación. Pero ¿cuándo se convierte en verdad? Cuando esas narrativas son iguales en grupos o en sociedades. Y ese es otro concepto que aporta Berger y Luhmann, 1966. Por otro lado, para nosotros también llegar a esa construcción de la subjetividad, tú estabas hablando del informe de la comisión y si lo leemos bien, ellos llevaron a cabo un proceso. Ese proceso fue el de diagnóstico, hicieron una identificación de factores sociales, económicos, culturales, resaltaron las variables de la violencia, los actores, las víctimas, y elaboraron un plan muy contextualizado y diferencial, que fue con lo que establecieron los planes de implementación para la recuperación, la transformación, el perdón, y todos esos programas que ellos implementaron. Cuando ya ellos hacen la evaluación del proceso, ellos hacen unos ajustes, que es cuando ya terminan de desarrollar este libro, este informe de la Comisión de la Verdad. Entonces, cuando ya conocemos todo ese proceso de la comisión y lo llevamos al estado o a la dimensión psicológica social, que es la que estamos trabajando nosotros, comunitaria, podemos nosotros decir que la construcción de la subjetividad, teniendo en cuenta estos dos conceptos, se conforma o se construye como a partir de esa confrontación que hubo entre las verdades de cada actor.
Cada actor tenía narrativas, cada actor tenía memorias diferentes y por eso se amplió tanto el panorama en la comprensión de la verdad que el informe abarcó tanta información, tanto de la parte del conflicto armado, perdón, como desde las víctimas del conflicto armado como desde los victimarios. Entonces, desde la Comisión de la Verdad ya vimos que la construcción de las subjetividades las podemos construir a partir de esas confrontaciones y contrastes de verdades, pero también queremos resaltar que la Comisión de la Verdad fue fundamental para los psicólogos porque eh, nos permitió entender y escuchar todas esas narrativas y experiencias de todas las personas afectadas. No sé si tú recuerdas, Disnaira, a la doctora Suárez, que ella decía que este tipo de problemáticas había que abordarse de manera intercultural y habría que reconocer al individuo y los saberes y todo eso para poder crear ese paradigma del diálogo abierto. Entonces era como ese aporte que yo quería hacer en esta pregunta. Vamos a ver. Ah, ok. Dime. Así es, compañero. Ahora continuamos con el segundo interrogante que dice, ¿qué hicimos? ¿Qué estábamos haciendo? ¿Por qué se permitió durante tantos años que se siguiera cometiendo estos actos de violencia? Muchas Uy, veces y lastimosamente muchas personas viven alejadas de esta realidad y pocos se ponen a reflexionar sobre este gran y profundo interrogante. Y cuando lo hacemos, sentimos precisamente esos sentimientos que golpean el corazón y el alma. Y aunque no hayamos de pronto hecho nada, o muchos no se han interesado por este informe de la Comisión de la Verdad, pues allí se muestra la violencia prolongada en Colombia. ¿Cuál fue ese resultado? Y los múltiples factores y actores que participaron de estos hechos. Y entre ellos podemos mencionar al gobierno, la corrupción, los grupos armados, la desigualdad. Todos estos factores y actores participaron en este proceso, en estos hechos. Y entonces ahora, conociendo la verdad, debemos pues compartirla, pues analizar qué estamos haciendo, qué hicimos, qué vamos a hacer para que esto no continúe. Y pienso que enseñar a los niños, sobre todo desde muy pequeños, acerca de esta verdadera historia, a ver, de este conflicto que se ha dado, para que así se vaya valorando esos valores como el amor, el perdón, la reconciliación. Adelante, compañero. sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo pienso que no existe tampoco una respuesta única para nosotros saber qué estaba haciendo el gobierno, qué estaban haciendo las personas, en qué estaban pensando los violentos, porque hasta como psicólogos o como estudiantes de psicología podemos evidenciar que las guerrillas también son víctimas de un sistema, de una sociedad, de la desigualdad, como lo estabas mencionando. Pero si nos vamos ya a lo macro, eh, hubo mucha permisividad estatal y hubieron unos factores que fueron los que tú comentaste. Hubo ausencia y falta de voluntad de los gobiernos, no quisieron intervenir el conflicto armado de raíz, tampoco buscaron soluciones. Los diálogos de paz fueron bastante como pañitos de agua tibia para la sociedad y de hecho eso sirvió para que se fortaleciera toda la corrupción, la impunidad, la justicia, los grupos armados se fortalecieran. Entonces todo eso generó una cantidad de actividades ilegales como la extorsión, lo que conocemos ahorita, el narcotráfico, el secuestro, que también es algo que hemos venido ya superando. Y tenemos que ser claros, y es que esto no estuvo direccionado a combatir la paz, sino a combatir una guerra. Y esto generó, toda esa guerra que se generaron en los gobiernos anteriores, lo que generó fue una desigualdad social, económica, falta de oportunidades y todo eso. Por eso en la imagen está Mafalda. Mafalda ahí está muda, sorda y ciega. Es como una representación gubernamental
de esta situación. ¿Qué hizo el gobierno? ¿Estaba mudo, ciego, sordo o se hicieron? Entonces ese es como el gran interrogante después que nosotros respondemos como este interrogante. Así es, compañero. Bueno, aquí tenemos otro, compañera. Otra pregunta orientadora. Este es como la cadena que va a resolver lo que ya hicimos antes. ¿Cómo vamos a resolver nosotros la paz a partir del informe que ya nos leímos o de todas esas cosas que identificamos? Adelante, compañera. Sí. Analizando todo este informe, analizando todos estos factores, todo este proceso, todo lo que ha sucedido, pues se hace necesario buscar acciones integrales y acciones que ayuden y promuevan a la reconciliación y a la no repetición de todo esto, esta violencia. Entonces, algunas recomendaciones y acciones muy importantes es la educación para la paz. Es fundamental desarrollar programas educativos en todas las instituciones y aún en los hogares donde se incluya la historia precisamente del conflicto armado, y así empezar a fomentar esa cultura de paz. Otro punto importante sería la promoción de la verdad y de la memoria, donde se creen espacios como museos o lugares donde las personas puedan llegar allí y allí esté registrado, esté guardado todas esas memorias de esas víctimas, y así no se pierda la historia, sino que se siga propagando y todos conozcan esa verdad y puedan aportar también de allí a la paz desde sus casas, pero desde su interior, conociendo esta verdad. Otra sería también la inclusión, que es importante que a estas personas no se excluyan, sino que se les garantice pues sus derechos, se les reconozcan, se protejan cada una de estas comunidades, como las comunidades campesinas, las etnias, y se valore la participación de ellos, las decisiones que no les afecten a ellos. Entonces se hace necesario tener en cuenta todas estas acciones y así poder contribuir a una paz, a una cultura de paz en nuestra sociedad. La perspectiva que pues yo le doy fue más que todo desde el sujeto, la subjetividad, el empoderamiento y el sujeto social. Y ahí eso que dices tú se encierra mucho en los contextos de subjetividad social y sujeto social. Entonces, por ejemplo, a partir de la subjetividad podemos ver que la paz se construye a partir del reconocimiento de los sujetos, porque el sujeto es un individuo que tiene una historia, que cuenta una narrativa, que tiene experiencias propias, mientras que por la parte del sujeto social eh, es una reconstrucción de lazos y vínculos los que necesitamos para construir paz. Las sociedades están rotas. El sujeto social necesita promover ese diálogo de reconciliación, del perdón, de restauración de derechos. El empoderamiento, ¿para qué nos sirve? Para fomentar la transformación social, o sea, es decir, dotarlos a nosotros como psicólogos a ellos de herramientas para que ellos se empoderen y puedan identificar sus fortalezas, gestionen sus propios recursos y construyan sus propias experiencias para poder hacer la transformación social. Entonces, esa potenciación también viene como enganchada con el rol del psicólogo, porque nosotros lo que tenemos que hacer es guiarlos, ser los facilitadores y colaboradores de todo este desarrollo de herramientas psicosociales para la construcción de paz. Entonces yo creo que tanto lo que tú mencionas de las políticas de inclusión y equidad, como desde el punto del curso, que son las subjetividades, creo que complementamos muy bien estas formas para construir la paz.
Ok, y aquí mismo en la conclusión podemos ver que son los puntos específicos. La Comisión de la Verdad, que fue el centro de nuestro trabajo, nos dio todo ese bagaje, todo ese análisis para interpretarlo desde la subjetividad que tiene que ver con esas creencias individuales, todo eso que se construye socialmente, el sujeto como individuo, el sujeto social dentro de un contexto y la potenciación como aquella herramienta psicológica de empoderamiento y transformación social. Yo creo que el trabajo que hicimos desde la Comisión de la Verdad tuvo muy buena acogida y además tuvimos muy buenos tutores y las clases estuvieron muy buenas con los que aprendimos muy bien estos conceptos. Yo creo que a mí nunca más se me va a olvidar. No sé qué dice usted, compañera. Así es, compañero. Ha sido un aprendizaje muy significativo para todos. Y sí, sobre todo que la implementación de todas estas estrategias pues requiere un compromiso de todos, tanto del gobierno, de nosotros, de la sociedad colombiana, para así poder seguir transformando y seguir fomentando esta cultura de verdad, de paz, transformación.